y quise hacer esto de repente, perdón, déjame retirar esto aquí porque no me permite al tener compartida la pantalla poder darle un OK. Bien. Ahí sí. Como para que todos podamos aprovechar, como decía, poner esto más masticado, porque a veces es difícil agarrar una guía, no sabemos por dónde empezar, de repente hay que tener un poco de conocimientos básicos sobre sepsis, y nosotros intensivistas como que nos adueñamos de la sepsis, decimos que esta es una cuestión puramente nuestra. Sin embargo, la realidad es que estos pacientes tienen como puerta de entrada la propia internación en clínica médica, un servicio de urgencia, emergencia y, ¿por qué no, un consultorio? Así que cualquier nivel de médico, independientemente de la especialidad que opten, y claramente todos nosotros clínicos debemos saber abordar por lo menos un primer paso de lo que tenemos que hacer correctamente cuando se nos presenta un paciente escéptico. Y básicamente la guía es eso, no es algo como para que se siga al pie de la letra, sino que se intentó poner una serie de pautas y normas que sean más bien comunes, así podamos tratar de igual manera a todos los pacientes sépticos que nos llegan. Ustedes saben que esta no es la primera guía que se publicó, y bueno, empezar a hablar un poco, comentarles que, creo que al ponerse para grabar no puedo adelantar mis slides, déjame un momentito intentar Creo compartir de que vuelta. tal vez dándole clic en la pantalla, en el centro de la pantalla, tal vez ya le habilite. Ahí sí, correcto. Gracias, querido. Bueno, les decía, sepsis viene de conceptos bastante antiguos. Sin embargo, la primera guía se reportó en el 2004 y se fue renovando progresivamente a medida que surgían las evidencias, una serie de críticas hasta que teníamos la guía de 2012, que se mantuvo con un montón de recomendaciones que hasta ahora lastimosamente muchos todavía ponen en práctica, y un cambio total de ese paradigma vino con la guía 2016, en donde desde el concepto de sepsis en sí se modificó y por ende también su abordaje. Esta guía de 2016 fue la más controversial porque, como decía, cambió el concepto y por ende muchas cosas que se vinieron haciendo durante muchos tiempos. La idea de esta guía era pues siempre tratar de incorporar a más personas para así poder extrapolar esas recomendaciones, principalmente a países como el nuestro, que somos países subdesarrollados y tal vez no podemos poseer todos los recursos tecnológicos que tienen nuestros superiores quienes escriben esto. Entonces, hacer algo practicable, ¿no es cierto? Esta guía que vamos a discutir, la del año pasado, se publica hace un año atrás y más bien tiene algunas actualizaciones respecto a la de 2016. Entonces yo les sugiero, antes que nada, conocer algunas cositas, saber algo de historia de la guía 2016 y empezar, ¿por qué no?, a repasar rápidamente algo que es el concepto de sepsis. Este no es un concepto nuevo, como les decía, pero desde 2016 nosotros hablamos que sepsis ya no se subdivide en aquellas etapas de sepsis, sepsis grave, como se vino manejando por muchos años. Sepsis más bien es una disfunción orgánica que pone en peligro la vida del paciente, y todo eso es como consecuencia de una respuesta inadecuada que tiene el individuo a un proceso infeccioso. O sea que no todos los pacientes que tienen procesos infecciosos van a desarrollar sepsis, y se sustrajo un poco ese paso de hablar de sepsis grave. Esto es importante para las intervenciones, ya que anteriormente solamente se hablaba de sepsis, SIRS, y luego cuando aparecían las fallas orgánicas es que se mencionaba sepsis grave y los pasos se retrasaban. Como ellos vieron que los pacientes al presentar esas fallas orgánicas múltiples realmente cambiaba la morbimortalidad y esa correlación conceptual, entonces hoy día tenemos sepsis por un paso y, como una consecuencia de ese proceso, lo que sería el choque séptico. Sabemos que un estado de choque, y pudiéramos dedicar un día entero a hablar de estados de choque, es la consecuencia de una hipoperfusión tisular dispersa, ¿no es cierto? Ya sea esto por un cuadro, una falla cardiogénica, por hipovolemia, por un proceso obstructivo. Y en este nuestro caso en particular, un paciente que está en un estado de choque hipoperfundido, grave, le vamos a caracterizar porque tiene justamente el histórico de tener sepsis primariamente,
Y lo que se va a sumar a esas fallas orgánicas que ya estaban presentes en el momento de sepsis sería la falla metabólica por la hipoperfusión, y ellos cuantifican eso por la hiperlactacidemia, así como la falla circulatoria, y ellos cuantifican eso por el requerimiento de vasopresores para mantener una PAM óptima. Desde el punto de vista de historia, desde Hipócrates ya podemos mencionar que sepsis era el proceso mediante el cual la carne se renovaba. Hay conceptos respecto a Galeno, que era un evento loable, justamente para tratar de curar y mejorar esas heridas. Perdón, a veces los hijos no saben que estamos trabajando, pero hace parte, ¿no es cierto? Y bueno, Pasteur también hablaba de la infección sistémica. Yo creo que hasta hoy se utiliza mucho el término de infección generalizada. ¿Por qué? Porque es más fácil para el paciente tener una noción de lo que va sucediendo. Otro término interesante es que sepsis fue pasando a lo largo del tiempo por varios conceptos. El primero en 1991, que fue el que mencioné, SIRS, y recordemos que SIRS tiene sus puntos. No que eso no sea válido, gente, todavía es útil mirar a un paciente e identificar que ese paciente tenga SIRS, pero antes así era como se tenía en cuenta la nomenclatura. Eso no se modificó en el 2001, se continuó hablando y se percibió de que había baja sensibilidad porque teníamos ese paso de sepsis grave, y también había baja especificidad. Acostumbro poner el ejemplo de una neumonía, ya que es la infección más común relacionada a sepsis, pero un paciente con neumonía que no está séptico va a estar febril, puede tener leucocitosis, ¿por qué no una taquipnea? Y con certeza consecuencia de una fiebre, quién sabe, una taquicardia. Si lo viéramos por esa respuesta inflamatoria sistémica, en esta época se clasificaría como un paciente séptico. Sin embargo, hoy en día sabemos que al redefinir sepsis con ese concepto del 2016 de sepsis 3, ese cambio nuevo, este paciente estaría en sepsis cuando yo puedo cuantificar las fallas orgánicas, y aquí surgieron herramientas. Una de ellas todavía útil, que es el SOFA, el score de las fallas orgánicas relacionadas a la sepsis. Voy a mencionar al respecto. Y otra que vamos a hacer un hincapié porque siempre me preguntan qué pasó del Quick SOFA, sirve, no sirve. Vamos a entender en esta guía que dejaron bastante claro dónde es su lugar. Entonces, sepsis definimos como la infección y una falla orgánica cuantificada por ese score de Organ Failure Assessment, que es el SOFA, el Sepsis Related. Entonces tenemos falla respiratoria, tenemos la falla hepática, tenemos las plaquetas bajas, la falla renal, que acostúmbrense siempre a buscarla porque es la primera que va a aparecer, el deterioro del Glasgow a nivel de conciencia y por supuesto el requerimiento de vasopresores. Como ven, esos son los ítems que forman parte del SOFA. 2 puntos o más de variación en ese SOFA. Y es interesante que ustedes se fijen en esa escala, porque, por ejemplo, si hablo del riñón, diferentes niveles de creatinina alta tienen diferentes puntajes. ¿Y qué pasa si estoy en presencia de un paciente que ya tiene una falla renal, que es un paciente enfermo renal crónico? Yo ya le doy 2 puntos de sepsis. Recordar que si eso es preestablecido, se cuenta a partir de una variación. Y si por el contrario, yo no conozco el diagnóstico de mi paciente previamente, no tengo documentado, yo agarro y tengo en cuenta ese laboratorio y sumo y considero que el valor de 0 era un valor normal. El choque séptico, dijimos que es un paciente hipoperfundido con una PAM para mantenerse que requiere de vasopresores y una hiperlactacidemia mayor a 18 miligramos por decilitro o 2 milimoles por litro, ¿no es cierto? Que me habla eventualmente de una hipoperfusión. Sospechar sepsis es interesante, me extendí un poco en este concepto porque muchas cosas dependemos de conocer eso para saber. Con relación a la historia, esa campaña anterior al Surviving Sepsis Campaign, campaña de sobrevivir a la sepsis, tuvo muchas controversias porque anteriormente las recomendaciones eran fundamentadas en base a quienes estaban sponsoreando todas esas investigaciones. O sea que eso no estaba totalmente libre de conflictos de intereses, y entonces todo empezó cuando el gran estudio Rivers, que quienes estudian sepsis sí o sí tienen que leer y conocer al respecto del estudio de Rivers. Entonces, ¿qué pasó en este caso?
estaba relacionado al conflicto de interés mayor sobre la patente de control de la saturación venosa central, y prácticamente toda la guía en sí se fundamentaba en la medición de la saturación venosa central, y eso ya se deshizo. Ventajas de esta nueva guía, gente. Esta nueva guía es más inclusiva, se incluyen pacientes, personas, perdón, médicos de todos los países, por ende se incluye pacientes de diferentes tipos de estudios. Las recomendaciones son hechas bajo metaanálisis, entonces la mayoría tiene bajo nivel de evidencia, sin embargo son recomendaciones que están basadas en estudios científicos y no en sponsores de dinero. Eso es importante porque yo sé que yo, cumpliendo las recomendaciones del Surviving, estoy haciendo lo que se demostró científicamente que va a ser efectivo para mi paciente con un mejor outcome. Les decía, esto todavía de repente se predica. Yo acostumbré a ver, imagínense que en la facultad estaba con la primera y la segunda guía, en el momento de la residencia estaba en el auge de la tercera, terminando mi otra residencia aparece el cambio de nombre de sepsis, o sea que yo puedo decir que en mi pequeña experiencia médica que tengo pude ver todas las facetas y crecí mucho con esto, y todavía veo personas que hablan de monitorizar PVC, cuantificar diuresis y poner un horario y metas para ciertos valores que se tienen que hacer. Gente, esto ya no es vigente. Entonces, hoy en día, ¿cómo nosotros abarcamos estas nuevas guías 2021? Se abarca de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, ellos tienen diferentes niveles de evidencia, y en base a los niveles de evidencia hacen o sugerencias o recomendaciones, o también recomendaciones en contra, inclusive con niveles de evidencia fuertes, para decir que ellos no recomiendan realizar tal o cual práctica. Y eso es óptimo porque cuando yo proscribo algo, yo sé que lo estoy haciendo con una base científica, reitero. Muchas de las recomendaciones o muchas de las sugerencias en esta campaña, hay 93, no vamos a hablar de todas, también tienen el sello de best practice o mejor práctica médica, y creo que aunque no tengamos un estudio randomizado, doble ciego, que pueda comprobar eso, si está escrito como una best practice, nosotros debemos poner en campaña. Les doy solo un ejemplo para que se entienda esto. Ellos, por ejemplo, hablan de que el paciente, yo debo tomarle un hemocultivo siempre que no retrase el inicio de antibióticos, porque si estoy en un lugar alejado, como lo es mi ciudad, de repente no tengo un hemocultivo fines de semana, en horarios específicos, y no puedo llegar a esperar que aparezca un laboratorio para poder tomar ese hemocultivo, porque retrasaría el inicio de mi antibiótico terapia. Entonces eso no se hace. Imagínense hacer un estudio doble ciego donde yo ponga un grupo sin hemocultivo y que se retrase su antibiótico, y otro con hemocultivo y con antibióticos. Eso sería antiético. De ahí que muchas recomendaciones tienen ese sello de best practice. ¿Está bien? Entonces empezamos hablando de estos tópicos: el screening, el tratamiento inicial, la resucitación, diagnóstico de la infección, terapia antimicrobiana, algo del manejo hemodinámico, el soporte ventilatorio y ciertas terapias adicionales. Entonces, dentro del screening, tratamiento inicial de nuestros pacientes, fíjense que la guía te pone de esta forma. Ellos te hablan cuando algo se modificó y te muestran si continúa siendo lo mismo. Te dicen que cada hospital debe envolver y hacer nuevos sistemas para poder buscar, eso debe estar padronizado, la búsqueda activa de la sepsis. Reitero que esto tiene que comenzar en el servicio de emergencias, no en la terapia intensiva. La terapia intensiva, el paciente está monitorizado, ahí le tengo con cada centímetro de su cuerpo conectado a un monitor que me cuenta todo lo que está pasando, obviamente. Yo quiero que ese paciente que llegue a la urgencia sea el paciente donde ustedes, médicos recién graduados, pueden agarrarlo y decir, opa, ¿será que puede ser sepsis? Y acá yo voy a hacer una pequeña primera pausa. Ellos recomiendan contrautilización del Quick SOFA comparado al SIRS y comparado a otras escalas para diagnosticar sepsis. Recordad que el QuickSOFA era esto, era una evaluación bedside del paciente, la respiración, la conciencia alterada y la PA sistólica menor a 100. Entonces, ¿qué pasó?
Yo creo que esto se malentendió en la guía anterior y básicamente el QuickSOFA es útil, pero cuando yo ya tengo un paciente con sepsis, porque él es un predictor de mortalidad. Si yo tengo el paciente X y el paciente Y con sepsis y yo veo que el paciente X es QuickSOFA positivo, opa, ese paciente tiene altas probabilidades de ir a choque séptico, ese paciente tiene mayores probabilidades de fallecer, entonces yo encamino la terapia a ese paciente primeramente. Ese es el lugar del QuickSOFA. ¿Qué más ellos hablan con relación al choque séptico y su screening o detección? Recomiendan intensamente dosar el lactato. Fíjense que tiene bajo nivel de evidencia, pero aún así el dosaje del lactato de inicio me sirve como una base, como una guía. ¿Está bien? Debemos recolectarlo y enseguida vamos a entender un poco más su misión. Con relación a resucitación inicial, ¿qué tuvieron ellos en cuenta en base a la resucitación inicial? Fíjense que ahí está la recomendación, y me olvidé comentar que ellos ponen una flecha para arriba o para abajo, si bajó el nivel de evidencia. Y acá sí me voy a detener, porque bajó el nivel de evidencia de recomendar intensamente. Ellos sugieren, ¿está bien? Sugieren, no recomiendan, que a cada paciente que yo detecto sepsis, yo le pueda infundir los 30 ml por kilo peso de cristaloides intravenosos. Gente, hay tres preguntas que siempre me hacen. ¿Todos los pacientes deben recibir los 30 ml por kilo peso? ¿Y si me llega un paciente que está con sobrecarga? ¿Y si me llega un paciente renal crónico anúrico? ¿Y si me llega un paciente que tiene falla orgánica, pero su falla orgánica es bilirrubina alta, de repente unas plaquetas que están en 148.000, ya suma punto en el sofá, ya tengo 2 puntos, y ese paciente realmente no está hipoperfundido. Ese paciente no tiene una lactacidemia alta. Yo no estoy obligado a hacerle los 30 ml por kilo. Y acá la guía te hace una aclaración interesante. Ese 30 ml por kilo de cristaloides que yo voy a infundir, no es que llegó el séptico y le tiro 30 ml por kilo y no me importa. Calma. Si yo estoy en un hospital mayor con más recursos, yo voy a evaluar si ese paciente está deshidratado, si ese paciente está hipoperfundido, si ese paciente se va a beneficiar con esos 30 ml. Y yo le decía a mis alumnos que evaluar congestión y evaluar hipoperfusión nos lleva un minuto. Mirar una ingurgitación, ocultar unos crepitantes, buscar un tercer ruido cardíaco de repente, un galope, ¿no es cierto? Eso nos lleva poco tiempo. Ver una hepatomegalia, un reflujo hepatoyugular. Si de por ahí tengo point of care ultrasound y puedo hacer un poco rapidito a nivel pulmonar y ver unas líneas de sobrecarga en el pulmón, pues sensacional. Ese es nuestro quinto elemento. Gente, usar el sentido común médico. La guía te apela a eso. Entonces, en este momento de resucitación, hago eso. Doctora, estoy en la emergencia. Tengo un accidentado, tengo un paciente con ACV, no tengo otra persona que me ayude, esto está un caos y no puedo ponerme a ver si el paciente tiene o no sepsis e hipoperfusión. Hay un cuadro infeccioso que yo sospecho, un pie diabético, un corte, una herida, supurando, o él cuenta una historia clásica de neumonía y yo le veo al paciente delicado. Gente, el ojo clínico lo es todo. Aquel aspecto toxinfeccioso me traduce que ese paciente se va a beneficiar de esa infusión. Para eso es la guía, para que yo tenga un argumento de poder pasar esa solución. Segundo, y acá también hay un punto controversial. Ellos hablaban de reducir los niveles de lactato. Se recuerdan que recogimos lactato al ingreso y ese lactato está alto. Entonces acá la cuestión es, hay un cambio respecto a la guía anterior donde decía normalizar el lactato. Acá no, acá ellos hablan de un clearance del lactato. Agarré una primera muestra y agarré una segunda y eso me traduce, opa, mi trabajo está bien, ponerle suero a este paciente le ayudó, el lactato mejoró. O sea que ese cambio que yo hago de un valor inicial a un valor secuencial de lactato me habla, me orienta mi guía. Y ahí me sale alguien a decir, doctora, en mi hospital no tengo lactato, ¿qué hago? Una novedad de este Surviving es que ellos incorporan utilizar el tiempo de llenado capilar.
Ese tiempo de llenado capilar pues nos puede servir a nosotros para poder guiar justamente cómo vamos a continuar nuestro trabajo con ese paciente. Una pausa en las guías, no confundir con el bundle, este todavía está vigente, el bundle del 2018 de la primera hora, pero yo ya hablé recién de fluidos, a todo el mundo, pequeña pausa y evaluar y después mencionaré qué tipos de fluidos, ¿está bien? Hemocultivos, mencionamos que es una buena práctica porque no puedo comparar a un paciente que no lo tenga, así que si puedo hacerlo, hago. Lactato sérico está implícito en algo más que hay que hacer en la primera hora. Nos faltaría antibióticos y vasopresores, sí corresponde. Yo querría agregarle a este bundle de la primera hora simplemente el análisis de no hacer todo como monitos, sino que analizar. ¿Le corresponde a mi paciente? Ahí vamos a poder ver esta mejoría, ¿está bien? Entonces, el bundle decía esto, que fue lo que hablamos, y yo mencionaba del lactato y no tengo lactato, que incorporó la guía para poder reemplazar ese lactato. Hablé en parte aquí de la hipotensión, forma parte de la buena práctica con mejor evidencia, y esto que es el tiempo de llenado capilar, entre paréntesis, los colegas de Colombia, parte de la información que adquirí para la charla, lo hice días en portugués, así que de repente voy a tener algunos slides en portugués, porque aquí en la frontera somos políglotas, ¿no es cierto? Paraguay, la ciudad donde yo vivo, es frontera con Brasil y es una frontera seca. Cruzamos la calle y estamos en Brasil, y yo en Paraguay tengo más de 10.000 alumnos brasileños que estudian en mi ciudad, así que vamos a ver cositas en portugués. Bien, traducción para ustedes: comprimir la falange distal del indicador, hacer una presión por 15 segundos y cronometrar ese tiempo basal. A veces es difícil hacerlo de la forma correcta, pero que lo hagamos. Se demostró en este estudio, el Andromeda Shock, que fue publicado en 2019, que tiene vigencia. Estos muchachos agarraron, esto fue guiado el doctor Hernández en Chile, encabezó este estudio, y él puso lactato para guiar mi resucitación o tiempo de llenado capilar. Y fíjense ustedes que la mortalidad se pudo evaluar fielmente. Entonces, si yo puedo hacer esto, comprimir y cuantificar un llenado capilar y guiar mi terapia de resucitación, eso tiene bastante valor. Algo nuevo en la resucitación inicial de nuestras guías. Esto no se usa, creo que vayamos contra esto, porque nosotros estamos aquí para combatir. Fíjense que esto es del 2001, gente. Instalar un catéter venoso central así que llega al paciente, porque yo quiero ver saturación venosa central, yo quiero ver presión venosa central en ese paciente, y yo quiero decidir dobutamina inclusive con esos valores. Esto ya está obsoleto. ¿Está bien? No que no tenga una base científica, colocar un catéter, buscar una saturación venosa, sin embargo no es lo que se busca de inicio. Se demostró en varios estudios como el RISE, el PROCESS y el PROMISE que no es correcto guiar con las llamadas Early Goal Directed Therapy, que serían esas metas iniciales, no van a mostrar beneficio a mi paciente. Partiendo entonces del diagnóstico de infección, yo ya les mencioné el hemocultivo. Y acá hay algo interesante. Ellos por poco no nos piden, por favor, piensen en otros diagnósticos. Un paciente que viene con falta de aire, un paciente que viene grave, hipotenso, séptico, con ese aspecto séptico, ¿será que realmente tiene sepsis? Ellos te sugieren lo siguiente: si no tenemos certeza de que el paciente esté séptico y que esté chocado y el motivo del shock sea realmente una infección, evaluemos. Esto fue lo que hizo que la Sociedad Americana de Infectología apoye al surviving, porque hoy en día no está recomendado sospechar y tirar meropenem y vancomicina al paciente. No es correcto, no está recomendado, y eso dice ahí claro. Si el paciente no está en un estado de choque y yo tengo una infección o sepsis previamente, espero y analizo otros diagnósticos probables. Si el paciente realmente tiene una sospecha, opa, el antibiótico es la mejor práctica. ¿Se recuerdan aquel bundle de la primera hora? Que dije, antibiótico para todo el mundo en la primera hora. Ese estudio demostró que el antibiótico es sí beneficioso en quienes realmente tienen sepsis, porque un antibiótico no va a curar un infarto o el miocardio,
un antibiótico no va a curar un tromboembolismo pulmonar. Entonces ellos te solicitan evaluar si realmente es infección y acá voy a hacer otra pausa. Antes yo usaba la procalcitonina como marcador de sospecha de algo infeccioso. Y con el COVID y procalcitonina, que se utilizó bastante, vi que hubo un retroceso con eso y todavía piden procalcitonina. Ah, porque vino alta, voy a empezar un antibiótico porque la procalcitonina está alta. No se utiliza procalcitonina para inicio de antibiótico. Ellos dejaron eso bien claro. Tiene un lugar, pero no es ese. Ya les cuento que su lugar es reducir los días de duración del antibiótico. Procalcitonina bajó, mi paciente mejoró, 7 días suficiente. Pero empezar el antibiótico porque procalcitonina vino alta no es recomendado. Vuelvo a decir, si hacemos antibiótico en la primera hora, esto está vigente, pero sí corresponde. ¿Será que mi paciente no tiene esto? Una sobrecarga, líneas específicas de sobrecarga. He visto que el point of care ultrasound es bastante útil en ese caso. ¿Será que mi paciente no tiene de repente una dilatación aguda del ventrículo derecho en un paciente que hizo una desaturación? Ese paciente en cuestión que les estoy mostrando, como pueden ver, aurícula, ventrículo dilatado, era un tromboembolismo pulmonar. No se iba a beneficiar con antibióticos en la primera hora. Entonces, esta variante aquí, estas recomendaciones para los antibióticos de primer momento, hacen esta división que quiero que guardemos. Entonces, ellos dividen el paciente, ¿tiene choque séptico o no tiene choque séptico? Porque si el paciente, o mejor dicho, tiene choque, ¿no? Si el paciente está en shock, gente, ustedes saben que el paciente en shock es mucho más grave. No es lo mismo un paciente con una infección, con sepsis que tiene, vuelvo a repetir, unas plaquetas bajas, una creatinina de repente de 1.5, paciente está séptico, a un paciente que tiene noradrenalina dosis alta, que está confuso, que está hipotenso, que está hipoperfundido, que está chocado, ese paciente está grave. Entonces, en un paciente que está en estado de shock, yo definitivamente voy a utilizar un antibiótico. Pero fíjense, si la sepsis no es probable y el paciente no está en choque, ellos te vuelven a insistir. Gente, por favor, tienen 3 horas, analicen, vean. No es un paciente con infarto, no es un paciente con tromboembolia. ¿Será que realmente es séptico? Pasaron las 3 horas y yo me di cuenta que mi paciente continúa haciendo una sospecha de sepsis. Ahí estoy autorizado a iniciar antibiótico. Entonces recuerden eso, corte de, ¿tiene choque o no tiene choque? Si el paciente tiene choque, antimicrobianos, no hay duda. Si el paciente no tiene choque y la sepsis no es probable, no es definida, ellos te sugieren, por poco no nos dicen, por favor, piensen en otras enfermedades. ¿Saben por qué? Porque poner antibiótico en un paciente que no tiene infección solo nos trae consecuencias negativas, empezando por la resistencia y continuando por todo lo demás. Entonces, otra recomendación interesante es esta, gente. De repente ellos no sugieren colocar antibiótico a todos los pacientes que tienen, o sea, colocar antibiótico cubriendo un estáfilo resistente a todos los pacientes que yo ya diagnostiqué sepsis. La guía nos da cuadro de sospecha o características clínicas de sospecha, eso está bien definido, pacientes que hacen hemodiálisis, pacientes que tuvieron una intervención, pacientes que recibieron antibiótico previamente. Tengo esos criterios, inclusive hay criterios para infección por hongos, ¿está bien? Algo a más del Candida Score. Si mi paciente reúne criterios, yo estoy recomendado a iniciar antibiótico contra estáfilo resistente, pero no hacerlo si el paciente no tiene criterio de estáfilococo resistente. Entonces, ellos como que ayudan a moderar la terapéutica antibiótica. Gracias. Estoy empezando a hablar mucho, se me está secando la garganta, señal de que hay que frenar, ¿no es cierto? Entre paréntesis, si de por ahí surge alguna duda, anoten que al final vamos a hacer un poquito de discusión al respecto. ¿Qué más es interesante aquí, gente? Que ellos sugieren que si yo descubrí realmente que esos factores de riesgo están presentes, todavía se mantiene la recomendación de
doble antibiótico terapia para combatir esas infecciones por agentes multidrogoresistentes. Algunos van a decir, pero no era que quería que moderemos con los antibióticos y nos dicen doble antibiótico terapia. Vuelvo a recordarles que todas las recomendaciones se hicieron en base a metaanálisis. Eso hizo el grupo de sepsis. Y acá sí entra la parte más interesante de la guía, manejo hemodinámico. Fíjense, primer detalle. Los cristaloides que nosotros vamos a utilizar para resucitación, comparando con la guía de 2016, no se sugiere el mal llamado suero fisiológico. Llegó mi paciente, está séptico, decidí que quiero hacerle los 30 ml, no se sugiere suero fisiológico. Gente, esto no es categórico, si solo tengo eso en mi hospital, nadie se va a perjudicar al extremo de pasarle suero fisiológico. Pero ellos sugieren soluciones balanceadas. Cuando se publicó esta guía, todavía no se habían publicado las conclusiones finales de estudios importantes que comparaban esas soluciones fisiológicas versus balanceadas. Hablo del PLUS, que es un estudio neozelandés y australiano, y hablo también del BASICS, donde varias terapias intensivas del país hermano Brasil tuvieron participación en ese estudio. Compararon la ventaja y no vieron que era tan ventajoso. Si de por ahí ustedes leen eso recientemente y dicen, pero doctora, no hay mucha ventaja entre comparar una solución fisiológica y un estudio balanceado, les comento, esos nuevos estudios usaron el plasma light. Y acá nuestra guía nos recomienda Ringer lactato para resucitación inicial. Entonces, eso está vigente, eso es correcto y eso es una recomendación, una sugerencia por parte de ellos. ¿Está bien? ¿Qué más nos dice con relación al manejo hemodinámico? Que después de hacer una primera carga, yo debo direccionar. No debo ponerle suero a mi paciente hasta convertirle en un Michelin, paciente hinchado hasta el final. No, gente. Voy a ver qué paciente realmente necesita y ellos recomiendan utilizar parámetros no estáticos para ello. Este fue el estudio que ellos tuvieron en cuenta para hablar y se dan cuenta que el odds ratio va mucho más a favor de soluciones balanceadas que tienen una mejor performance comparando con solución salina específicamente. ¿Está bien? Este es el SMART. Cuando me refería a las soluciones de tipo cristaloides, aquí estábamos hablando del plasma light, del Ringer lactato, y yo les decía que el Ringer lactato es el que ellos tienen en cuenta por la cuestión de la génesis de la acidosis hiperclorémica, ¿no es cierto? Entonces, también con relación al manejo hemodinámico, aquí continúa siendo la reina y fíjese que noradrenalina comparado a otras drogas tiene diferentes niveles de evidencia. Por ejemplo, alto nivel de evidencia que es más efectiva contra dopamina, tiene moderado nivel de evidencia contra vasopresina, pero aún así tiene mayor nivel de evidencia de efectividad respecto a epinefrina, celepresina, angiotensina 2. Noradrenalina sigue siendo nuestra droga de elección de inicio. Gente, si no tenemos, usamos otro vasopresor. No confundir vasopresor, efecto alfa, con una droga inotrópica, efecto beta, que es la dobutamina. No está recomendada porque no tiene una aplicación fisiológica. Entonces, cuando nosotros vemos el agente vasopresor, dos detalles que quiero que guarden. Primero, empezamos con noradrenalina. Mi objetivo o target de PAM es 65 milímetros de mercurio y sepan que no es que yo le doy nora a mi paciente para tener una PAM de 65. No, gente, yo le doy nora para que mi paciente tenga un mejor débito, una mejor distribución de oxígeno. Entonces, esa es la idea de mi paciente, mejorar la performance y que eso pueda llegar al tejido. Pero como yo no puedo mensurar eso, lo titulo a través de la PAM. No alcancé ese objetivo. Segunda droga que nosotros podemos agregar es vasopresina. ¿Está bien? Segundo detalle que les decía, ellos escribieron eso como una recomendación. Considere iniciar vasopresores periféricamente. Prácticamente nos escribieron ahí al lado, no le hagan esto a su paciente.
de perforar al paciente y dejar al paciente pareciendo un colador, intentando 450 veces hacer una vía central y el paciente continúa hipotenso. Señores, eso está mal. Y eso pasó en tantos lados que ellos vieron y dijeron, vamos a recomendar, si el paciente está grave, en un momento inicial, en un escenario de emergencia, noradrenalina por vía periférica. Eso no está errado. Sepan ustedes que un acceso venoso Esa es la confirmación de la guía. guiado por ultrasonido, eso es seguridad del paciente. No tengo ultrasonido, hago el seguimiento. Señala para usted que eso está bien. Repito, siempre que se pueda proteger la vida del paciente, hagámoslo. Aunque yo sepa hacer acceso venoso con ojos cerrados, no importa. Yo estoy protegiendo a mi paciente cuando lo hago a través del equipo de eco. Eso es buena práctica. Entonces, no necesito hacer eso. Como ustedes se dan cuenta, este es un escenario donde yo estabilicé a mi paciente. Entonces, yo primero le hago al paciente noradrenalina por vía periférica. Eso está en la guía del survival. Eso está recomendado. Les decía que ellos indican evaluaciones dinámicas. Evaluar la vena cava inferior forma parte de nuestro día a día. Este era un paciente no ventilado, si no me engaño. Evalúo colapsabilidad. Si el paciente está ventilado, evalúo distensibilidad de la vena cava. Y entre otras mensuraciones, ¿no? No nos gusta mucho esta por una limitación que tiene, que es eso, volumen corriente muy alto. ¿Para qué? Para que la evaluación correcta de una presión arterial invasiva con PPV, variación de presión de pulso, sea óptima. El volumen corriente tiene que ser alto, el paciente tiene que estar en ritmo sinusal. Eso fue lo que enfoqué ahí cuando filmaba este ítem. Entonces, no todas son perfectas, pero la Surviving recomienda. Si voy a pasar más líquido, tengo que tener una guía. 65 de PAM, gente, por favor, no hay diferencia en mortalidad si yo le doy 90 de PAM y le estoy dando más droga vasoactiva. Eso también puede tener consecuencias negativas. Y aquí llegamos en la parte de la guía donde tengo evidencias de alta calidad. Fíjense que el único sector donde se mantiene evidencia de alta calidad es en el soporte ventilatorio. Difícilmente ustedes tengan que encargarse del soporte ventilatorio, pero debemos conocer que son las mismas estipulaciones que se hacen cuando hablo del ARDS, ¿verdad? Del distrés respiratorio agudo. Hablo de volúmenes corrientes pequeños, hablo de titular la PIP del paciente, hablo de reclutar el paciente, hablo de colocar PIP más alta, está bien, hablo de nunca jamás optar por un volumen tidal alto, hablo de utilizar gramos de peso predicho, porque aunque nosotros engordemos, nuestro pulmón no engorda. Entonces son recomendaciones que se mantienen para el paciente en distrés. Otro día podemos hablar de distrés porque esto es una charla entera. Fíjense que esa es una radiografía clásica de un paciente con distrés. Allí pueden recordar cómo están los alvéolos. Y acá vemos una foto de un respirador que es donde tengo volumen de 5 ml por kilo, tengo una PIP elevada, tengo una FI para el paciente para tratar de tener una saturación mínima, entre otras cosas. Por supuesto, otra de las recomendaciones del Surviving, creo que la gente en general empezó a conocer esto después del COVID. Yo estoy usando aquí dos fotos de dos primeros pacientes nuestros que tuvieron COVID, pero sabemos que esto iba a ocurrir en el día a día en un servicio de terapia intensiva. Acá tengo un paciente donde podemos ver que está súper acelerado el video y aún así, paciente pequeñita, se requiere de personal adecuado para poder hacer los servicios. Acá acompañado del personal de enfermería, el personal de kinesiología, pronar al paciente y tener todos los cuidados. Suena fácil, la guía recomienda en un renglón, sin embargo esto lleva un trabajo de equipo demorado y hay que valorizar, gente, el servicio que se aplica en la terapia intensiva porque el paciente realmente lo requiere. Entonces, repito, soporte ventilatorio, recomendaciones similares con alto grado de evidencia respecto a las recomendaciones generales de un distrés respiratorio. Terapias adicionales, y voy a mencionar tres cositas nada más. Primero,
Fíjense que ahí, con relación a corticoides, hay una diferencia respecto a la guía anterior. En el 2016 ellos sugerían en contra la utilización de corticoides y ahora ellos sugieren con una evidencia moderada a favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo antes era contra y ahora es a favor? Gente, no cambió el desenlace final, el outcome de mortalidad no se modificó con la utilización de corticoides, pero los pacientes que tenían choque refractario y yo le aplicaba corticoides se desmamaban antes de las drogas vasoactivas, los pacientes salían antes del respirador, los pacientes abandonaban antes los servicios de terapia intensiva y a largo plazo eso es bueno, ¿no es cierto? Entonces, vitamina C. Mucho se habló de la vitamina C para el cuadro séptico. La vitamina C en realidad no está recomendada, no hubo evidencia a su favor, entonces no es correcto utilizar vitamina C para los pacientes con sepsis. Bicarbonato. Y yo básicamente divido a las personas en dos. El que ve un pH bajo y hace un bicarbonato sin fundamento científico para maquillar la gasometría, bueno, esa persona, yo como que no quiero más saludarle, ¿eh? Porque no es correcto hacer eso, gente. Y mucho menos en una acidosis láctica, donde ese pH ácido me está hablando de que mi paciente tiene una acidosis metabólica por hipoperfusión, hiperlactagenemia tipo 1. Claro que puede haber otras causas de acidosis láctica, pero si yo tengo definido sepsis, y yo sé que esa acidosis láctica se mantiene, no hay una falla hepática severa asociada, vamos a hablar del séptico clásico, y yo le pongo bicarbonato. Yo no le estoy mejorando su perfusión, yo no estoy tratando adecuadamente su infección, yo estoy enmascarando un laboratorio, entonces eso no se hace, ¿correcto? Segundo ítem, doctora, no se hace nunca bicarbonato. Ellos vieron que los pacientes que tienen un pH abajo de 7,20 y que tienen AKIN 2 o AKIN 3, recuerden que AKIN es la clasificación de injuria renal aguda, esos pacientes sí se benefician de la utilización de corticoides, ¿está bien? Entonces, sabemos que corticoides tiene efecto adverso con relación a hiperglicemia, a una sobreinfección. Utilizarlo tiene que ser en el contexto de choque refractario, dosis alta de vasopresores y titulamos nuestra noradrenalina como target. Estos son estudios publicados en el New England en el 2018, el Approach y el Adrenal, donde nosotros vemos ambos estudios tuvieron, como les decía, menor tiempo de ventilación, más efectividad con la utilización de corticoides. Vitamina C, no hubo diferencia significativa, entonces las recomendaciones contra la utilización de vitamina C. Las recomendaciones a largo plazo, y con esto cerramos, las recomendaciones a largo plazo vienen para hablar de la rehabilitación del paciente. Fíjense que ellos se sugieren desde el comienzo hablar con la familia y definir cuáles son los objetivos que ellos saben con relación a la atención, al pronóstico. Los objetivos de cuidados paliativos tempranos sugieren iniciar, recomiendan iniciar cuidados paliativos. En su mayoría son baja evidencia o best practice, ¿está bien? Evita cuidados paliativos de consulta formal. Gente, no es que entró en la terapia intensiva y le llamamos al paliativo de inicio, no. Vemos cada caso en particular. Recordar que estos pacientes pueden tener secuelas y ellos sugieren que el hospital habilite un servicio de seguimiento para el paciente que salga de un cuadro de sepsis y choque séptico para rehabilitarse y tener una mejor calidad de vida. No hay guía suficiente para eso. Para los sobrevivientes debemos tener una consideración. No se olviden de empezar justamente la rehabilitación desde el comienzo. Paciente que todavía está saliendo de un cuadro séptico y nosotros ya le estamos trabajando. Esa es la idea de un servicio que funcione. Y bueno, aquí yo tengo el Journal Watch del New England, ¿verdad? Solo para tener unos highlights de lo que ellos nos recuerdan que son las nuevas prácticas. Vamos a ver si hablamos de todo. Hablamos de fluido, hablamos de soluciones balanceadas, que es mejor de los cristaloides. Hablamos de vasopresores en vía periférica y no desesperarse por una vía central. Hablamos de
El paciente que tiene eventualmente dosis alta de vasopresores entro con corticoides, hablamos de una terapia más fluida de antimicrobianos, no antibióticos a todo el mundo. Creo que mencionamos lo más interesante de esta guía y bueno, esto es importante porque en el 2017 allí en Honolulu hablaron por primera vez de un concepto diferente de sepsis 3. Estuve presente para tomar la foto para ustedes. En el 2018 allí en la Ciudad de la Luz hablaron del bundle y entonces tengo que estar presente en la próxima reunión también y así tener novedades para ustedes. Gente, este es el momento donde el agua ya por recomendación divina toma otro color. Así que antes de compartir esto aquí, quiero escuchar algunas preguntas, ver si comprendieron y desde ya estoy agradecida por la invitación. Esa es mi hermosa ciudad, Carlitos. Fíjate que esa línea en el centro separa a la izquierda de la foto Paraguay y a la derecha la otra calle ya es Brasil, solamente separado por 30 metros de pasto. Somos hermanos aquí. Wow, súper, súper genial eso. Nosotros también estamos relativamente cerca a la frontera con Ecuador. La diferencia, bueno, pues es que hablamos igual español, ¿no? Y ustedes tienen la ventaja de ser al menos bilingües, que me parece muy interesante. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, doctora Zulmi. De verdad que una presentación fenomenal. Particularmente me encanta el tema, lo he estudiado bastante y realmente es un tema que daría para hablar muchísimo tiempo, ¿no? Si nos quedáramos hablando de cada recomendación. Me pareció muy interesante la parte en la que nos mencionaba, pues, digamos, la parte de las recomendaciones y sobre todo hacer énfasis en que la guía no es un protocolo para seguir, digamos, al pie de la letra. Yo siempre he considerado que un paciente, digamos, es un mundo y uno siempre debe individualizarlos para mirar de qué forma uno puede aplicar estas recomendaciones. Y me parece muy bien. Para nada, digamos ahorita a los asistentes me gustaría que levantaran la manito aquí en Zoom o abrieran su micrófono de manera ordenada para mirar si hay algún tipo de preguntas. Pero me gustaría iniciar a mí para ver si los demás se animan también a preguntar. Entonces, bueno, digamos, hay dos cosas que son interesantes en esta nueva campaña de sobreviviendo a la sepsis y es cuándo iniciar de pronto el uso del vasopresor. Hay muchos estudios, metaanálisis, donde nos dicen, bueno, inicia el vasopresor de manera temprana, porque tal vez con los bundles que usted misma nos mencionaba, ¿no? Antes era el bundle del 2016 que era de las 3 y las 5 horas, y después del 2018 hicieron esa ratificación de hacerlo idealmente en la primera hora, con los pasos de tomar hemocultivos, de iniciar la antibioticoterapia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, la recomendación de iniciar vasopresores es cuando la presión arterial media aún se mantiene por debajo de 65 milímetros de mercurio después de haber iniciado la reanimación inicial con líquidos. Ahora la pregunta es, ¿podemos iniciar el vasopresor antes, de manera temprana, para tener algún tipo de desenlace positivo en estos pacientes? No se excluye el hecho de que el paciente que tiene una PAM de presentación por debajo de 65 o signos de hipoperfusión se beneficie con el vasopresor. Recordar que el fundamento fisiopatológico es una vasodilatación y una hipovolemia relativa, no real. Yo decía que hay que siempre evaluar cada caso y nunca tampoco poner un sello característico. Este paciente es cardiópata, no le voy a dar fluidos. Vemos, puede ser cardiópata ese paciente, pero en ese momento el fluido es necesario. Hoy en día hay varias formas de hacer eso. Una ocultación, gente, guiarnos por una ocultación en el paciente puede ser un primer paso interesante. Entonces, no hay un beneficio real de iniciar vasopresores antes de hacer una terapia con fluido, porque muchas veces con ello yo puedo mejorar mi perfusión, mejorar mi PAM. Lo que sí no se recomienda categóricamente es insistir en quedarnos solamente en el fluido, porque antes hablaban de vasopresores entre 3 y 6 horas. Imagínense 6 horas, mucho tiempo para esperar para iniciar una noradrenalina. Y tal es así, y tan importante es el inicio precoz que ellos lo habilitan a hacerlo por una vía periférica, para no perder tiempo. Perfecto, excelente, muchas gracias. No sé si entonces dentro de la audiencia haya otras preguntas. Igual acá les estoy preguntando a los chicos de nuestro grupo de interés si tienen preguntas.
Por acá, Cristian Valencia nos pregunta en qué momento se inicia la terapia con corticoides. La terapia con corticoides hay un corte de target de la dosis titulada en noradrenalina, ¿verdad? Algunos estudios te hablan de 0,5 y 0,6 en la adrenal y el corte. Entonces, 0,5 microgramos por kilo por minuto de mi dosis de noradrenalina. Recuerden que ellos recomiendan antes que eso, para poder reducir y no continuar aumentando, asociar a un segundo vasopresor, que en el caso de vasopresina, la recomendación van en contra la terlipresina, que antes lo usábamos de repente de rescate, ¿no es cierto? No hablan de otras terapias de soporte, porque, por ejemplo, en cirugía cardiovascular se usa hasta azul de metileno intravenoso para lograr ese efecto, ¿no es cierto? Y no hablan de esas otras terapias, te hablan noradrenalina, vasopresina, encima de 0,5, considerado un choque refractario, conducta posterior, iniciar corticoides. Corticoides y no otra droga, si nadie preguntaría después mi comentario al respecto. Perfecto, excelente. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Aprovechemos que tenemos a una excelente internista intensivista experta en el tema que nos puede ayudar a resolver las dudas. Bueno, parece que no. Laura Recalde, creo que tiene abierto el micrófono. Adelante. Ay, qué pena, lo tenía abierto por equivocación, pero no tengo preguntas. O sea, es un tema muy amplio y bastante complejo, pero en verdad, qué chévere tener estos tiempos y estas charlas para aprender un poco más del tema. Y en verdad, pues, muchísimas gracias. Correcto, sin problema. Carlos, como te decía, mi última acotación al respecto, la adrenalina. ¿En qué momento nosotros podemos usar una infusión de epinefrina? Fíjate que el surviving lo trae clarito. Si el paciente tiene en conjunto una falla renal, una falla cardíaca documentada, asociada a la vasoplejía del cuadro séptico, entonces ellos recomiendan usar adrenalina sola inclusive. Antes, en el 2016, hablaban de noradrenalina y como segunda droga asociar una adrenalina. Pero la adrenalina en sí, como tiene el efecto alfa y beta, ya puede ser utilizada de manera individual o hacer la asociación de noradrenalina más dobutamina solamente si yo tengo documentada una falla cardíaca. No es correcto agregar una dobutamina por si acaso eso fuera sin tenerlo documentado, porque recuerden que eso puede empeorar una vasoplejía en el paciente. Excelente, excelente anotación. Bueno, creo que no hay más preguntas. Lo último que me queda y que veo que es muy interesante y lo veo es porque soy seguidor en su Instagram, es el uso del Point of Care Ultrasound. Me parece excelente. Acá tenemos un compañero que también se capacitó para realizar el POCUS, pues, la ecografía a la cabecera del paciente, y realmente es una herramienta muy útil. Nos hemos dado cuenta que podemos medir ahí mismo la parte de evitar, digamos, llenar de volumen a nuestros pacientes, porque como usted nos decía, no todos los pacientes realmente requieren de una carga hídrica de 30 mililitros por kilo de peso. Y aparte de eso, también lo que nos mostraba sobre los catéteres centrales ecoguiados, una muy buena práctica. Obviamente requiere de un entrenamiento adecuado, pero estamos desde acá de Pasto también intentando llevarlo a la atención en pro de la vida de nuestros pacientes y de una atención mejor a nuestros pacientes. Así que muy interesante, muy bonito. Los invito también a nuestro Instagram, es IMIG, raya al piso, use Pasto, para que se dé una vuelta por allá y miren también nuestros videos educativos, donde mencionamos también un poquito de POCUS, de protocolos Roche o protocolos Blue, etcétera, para que se dé una vuelta por allá también, y nuestro canal de YouTube, donde también pueden encontrar más ponencias. De hecho, una de las primeras ponencias que realizamos con nuestro grupo fue sobre sepsis y shock séptico, que tuve el placer de darla. Así que con esta la podemos complementar perfectamente con una actualización. Nada, muchísimas gracias de nuevo, doctora Zulmi. Esperamos tenerla en una próxima ocasión con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Felicidades por la iniciativa. Y aquí, como ves, tengo algunos de mis alumnos. Interesante, porque esto no es obligatorio y ver que las personas están realmente compartiendo porque quieren aprender un viernes de noche
Entonces, salud para todos ustedes. Salud, muchísimas gracias a todos y que pasen una muy buena noche allá en Paraguay. Gracias Un abrazo. igualmente. Chao, Chao. chao. Buenas noches.